sábados madrugadores, donde nos damos espacio para estar hablando de las energías que se vienen para la próxima semana, tomando como referencia a partir de este lunes 15 de junio hasta el domingo 21. Entonces, como es usual, vamos a estar colocando cada uno de los signos para mirar cuáles son las líneas de aprendizaje y cuáles son aquellos mensajes más relevantes que nos va contando el idioma universal de acuerdo a las posiciones, de acuerdo a la luna nueva que vamos a tener en Géminis este 15 de junio, empezando semana, empezando también una nueva relación emocional con nosotros mismos. Entonces, qué agradable podernos dar cita, como es usual, y estar viendo de qué viene. Como lo hemos venido trabajando los anteriores sábados, pues a mí me encanta tomar algunas generalidades, como que ir mencionando algunos puntos que nos van marcando la pauta general para todos los signos del zodiaco, de qué estamos celebrando y de qué nos viene contando el universo a través de este nuevo reto, si podemos llamarle así, a lo que va a ser esta semana. Tema número uno, que hoy sábado 13 de junio tenemos la entrada oficial de Venus en Leo, que a partir de ahora nos va convocando a todos a trabajar esa zona leonina, a trabajar ese empoderamiento, esa energía, ese puesta en la escena y cuál es la cara que le doy a la vida, cuál es esa escena, Venus en Leo, que voy a estar ejecutando acerca de mí mismo frente a las adversidades, porque siempre que Venus llega a Leo, pues nos cuenta que debemos colocarnos muchas veces la piel del león de Nemea. Vestir la piel del león de Nemea significa tener coraje. Vestir la piel del león de Nemea significa eh, cobijarnos con nuestra propia fuerza o el arcano mayor en el tarot de Rider número 8 que nos invita a eso, a Venus en Leo, con lo delicado, con lo sutil, con nuestras manos, con esa belleza que es la que podemos ver representada, la belleza, la mujer, lo femenino, Venus, en ese arcano 8 que es la fuerza con el león, que es el signo de Leo, que no es otra cosa más que la referencia o el arquetipo de nuestra propia estructura leonina, egoica, mamífera, animal, básica, primaria. Entonces, hoy sábado 13 de junio no es solamente la entrada oficial de Venus en Leo, sino que viene acompañado con ese arcano que me hace mucho ruido, ¿no? El arcano número 8, arcano mayor número 8 del Tarot Rider, que es la fuerza. Y ahí podemos ver la representación de Venus, en este caso, la diosa Venus o la energía femenina, como con sus delicadas manos, con sus delicadas muñecas, va cerrando las fauces del león, que es lo que significa ese arcano. Si de pronto ustedes tienen su tarot por ahí cerca o si de pronto no lo tienen tan relacionado, los invito para que ustedes investiguen un poquitico por ahí, googleen, ¿verdad? Arcano, imagen del arcano mayor del 8, arcano mayor 8 de Rider White, de la fuerza, ¿no? Y ustedes lo puedan visualizar, cuál es la imagen, cuál es el arquetipo que quiere representar lo que hoy sábado astrológicamente estamos celebrando, que es la entrada del planeta Venus al signo de Leo. Ahí podemos ver eso. Un poco más del simbolismo, un poco más de lo que nos va contando este fin de semana, un día como hoy. Venus también es lo delicado, Venus también es esa ternura con la que nosotros muchas veces logramos domesticarnos. Por eso a través de Venus logramos comprender y darle valor a la materia, al animal, a lo doméstico, como aquella imagen que va cerrando las fauces del león con delicadeza, con esa sutileza típica de la energía venusina, misericordiosa, amorosa, cómo nosotros también nos proyectamos y damos una cara distinta a lo que la vida nos ofrece, cómo vamos limando los colmillos de nuestra estructura egoica con fines que sume, ¿no? León de Nemea, aquella historia en Hércules que nos cuenta en la mitología griega, que uno de los trabajos que tuvo que hacer Hércules fue justamente ese, donde el oráculo lo envía a pelear con esta gran fiera que es el león, se le dificulta mucho y a lo último, las ninfas, que podríamos traducir las ninfas en este caso como aquellos mensajes subliminales que a través de sueños o a través de números o a través de 1111 o 44, bueno, tantas maneras que tiene el universo de transmitirnos un mensaje de un amigo, de un vecino, de alguien, o simplemente algo que vemos y nos genera un insight dentro de nuestra psique y esto nos lleva a reflexionar. Entonces Hércules se da cuenta que
no logra penetrar con sus armas la piel tan gruesa del león hasta que finalmente con una de sus garras es que logra destrozar. Eso nos pasa a nosotros. Ahora, hoy sábado 13 de junio, nos invita Venus en Leo en eso. ¿Cómo vamos a empoderarnos y cómo vamos a utilizar las armas que tenemos para dar nuestro mejor brillo desde una esencia, contemplando también la estructura egoica? Hay que ser muy cuidadosos con estas frases de sin ego. Tenemos que tener cuidado con este tema de sin ego, no ego. A esto hay que tratarlo con pinzas. Cada vez que nosotros salimos a decir o cada vez que se nos suele o nos dé la idea o la sensación de esto, pero sin ego, todo lo contrario. Venus en Leo nos invita a cómo estamos utilizando la herramienta llamada ego. Decir sin, desaparecerlo, quitarlo, no está, decir que no, que esto es limpio, que esto es puro, de dientes para afuera se puede. Pero la realidad nos invita a todo lo contrario. El ego está implícito en cada cosa que hacemos. Entonces no es estar diferenciando verbalmente si tiene ego o no tiene ego, si esto que te estoy diciendo va con ego o sin ego, o tiene poquito o no. ¿Dónde está la gramera de la vida donde podríamos pesar qué tanto ego tienen mis palabras o qué tanto ego tiene el mensaje, o si tiene más ego que el tuyo, que lo estás escuchando o no? El tema no es dónde buscar esa pesa con esos gramos de exactitud para saber si tiene demasiado ego o no. El punto es reflexionar y cómo estamos utilizando esa herramienta que tanto, tanto, tanto se busca quitar, rechazar, retirar. Quirón en Aries, que es lo que tenemos esta semana también, el 19. Porque si estamos hablando del horóscopo de las perspectivas del lunes 15, calculen ustedes, el viernes 19 vamos a tener el tránsito de Quirón que sale de Aries y entra a Tauro. Y esto tiene que ver con qué tanta habilidad y qué tanto he venido desarrollando a través de las distintas disciplinas la integración justamente de luz y sombra, o, dicho de otra manera, la estructura egoica. Ahí debemos ser muy cuidadosos. Ahí es quizás mi invitación a que cada vez que salga de nosotros esa necesidad o esas ganas de, ay, sin ego, reflexionemos. ¿Por qué quiero estar explicando, diciéndole al otro que esto va sin ego? ¿Por qué quiero estar aclarando que esto sí es puro y que esto sí es lindo y que esto sí es limpio, divino, pero va sin ego, va sin sombra? ¿Realmente tal cosa se puede? ¿O por el contrario, es más a generar ese insight de cómo estoy usándolo a la final, que es inherente a la experiencia humana? Pues de todo eso vamos a hablar esta semana a partir del lunes 15. Sean ustedes bienvenidos hasta el domingo 21, perspectivas para cada signo del zodiaco. Hoy sábado aprovecho para saludarlos a todos los que están en Instagram, todos los que están en TikTok, en Facebook, en YouTube. Gracias también a los nuevos suscriptores, gracias a las personas que comparten estos vídeos, a los que se madrugan también. Los sábados, hoy día de horóscopo, mañana domingo, los que van a estar también con el grande de la astrología, hablando de otros temas. Qué rico que podamos aprovechar toda esta energía y ponerla en la mesa, a ver de qué más nos habla el lenguaje, el idioma universal. Aparte de que hoy sábado 13 estamos teniendo de manera oficial Venus en Leo, que eso ya nos conecta con un principio de una semana positiva. Si esta semana del 15 al 21 pudiéramos colocarle un título en negrilla, una semana muy positiva. Recuerden que Venus, aunque esté hoy ingresando al signo de Leo, hace poco tuvo una conjunción con Júpiter en Cáncer, que esto también le da apertura a lo bello, a lo bonito. La vida no es todo el tiempo tomárnosla tan en serio, claro, con mucha responsabilidad, pero también debemos aprender a Venus en Leo, a disfrutar de lo que la vida nos va presentando, como nos lo va presentando, estando más dispuestos a vivir la realidad de lo que es mi día hoy y soltando quizá las expectativas de lo que yo debería estar viviendo hoy o de lo que debería estar pasando en este live o de lo que debería estar pasando en mi vida, o yo no debería estar viviendo esto, o a mí no me tendría que estar pasando aquello. ¿Y qué tal si nos detenemos un poco, Venus conjunción Leo, y disfrutamos de lo que sí hay, como está, orgánico, limpio, natural? Bueno, ese es un tema.
El 19, como lo mencioné anteriormente, entra Quirón a hacer una fase, a activar los primeros grados de Tauro, reconociéndonos y reconectándonos nuevamente con la biología o con aquella palabra que estábamos diciendo de ojo cada vez, ¿no? Ojo, take care, be careful, ¿no? Como que seamos muy be aware, ahí estamos como muy atentos en estas posiciones cuando a veces se nos da por aclarar que si lleva o no lleva ego o tal cosa. Eso es muy Quirón en Tauro que ya entra de pleno esta semana, el viernes 19 de junio. Bueno, y hay que hablar del plato fuerte de la semana. El día lunes, empezando, calculen ustedes semana, lunes de luna, pues vamos a tener una luna nueva en el signo de Géminis. Vamos a ver cómo se comporta también la energía para soles Géminis, ascendentes en Géminis, personas que tengan la luna en Géminis, obviamente, Stellium, muchos planetas. Creo que ahí la zona Géminis va a estar súper movida con este tema. Ya hicimos un programa esta semana que pasó con Rafael Aragón, el tocayo Aragón. Entonces, ahí ustedes también pueden ver algunas generalidades de lo que fue la luna o de lo que va a ser esta luna nueva en Géminis. De todas formas, en estas perspectivas, el día de hoy, en vivo, vamos a estar narrando y vamos a estar contando un poquitico más la luna nueva para cada uno de los signos de acuerdo al ascendente. Recordarles de pronto a las personas que no están como tan conectadas o que es la primera vez que se conectan o la primera vez que están viendo estos programas en vivo, todos los sábados nos reunimos para hablar de las perspectivas que se realizan en la semana, tomando como referencia una parte de la astrología que se llama horoscopía. ¿A qué se dedica la horoscopía? La horoscopía nos está hablando que nosotros podemos tomar una fracción del universo, tomando como referencia el grado cero de la carta natal, o que se le conoce astrológicamente como la grieta cósmica. Es un punto de referencia donde astronómicamente nos ayuda a ubicarnos desde dónde empieza el zodiaco y dónde termina, medido en grados. Entonces lo que nosotros hacemos es pasar cada uno de los signos, en este caso en orden, empezando con Aries, terminando con Piscis, y vamos colocando todos los signos del zodiaco a través de ese grado cero, que es lo que voy a compartir ahora en pantalla, el mandala, y la carta que vamos a tener vibrante desde el 15 y cerrándola o cortándola, haciendo una lectura desde el lunes 15 hasta el domingo 21, tomando como referencia, en este caso, los planetas regentes de dicho signo que se coloque en el grado cero y adicional vamos a mirar cómo se va aspectando para cada uno de los ascendentes la luna nueva con la que abrimos la semana que se da en el grado 25 de Géminis. Entonces, toda esta información nos va marcando unas tendencias. Cuando nosotros hacemos esto desde la astrología psicológica, nosotros vamos comprendiendo un lenguaje, vamos extrayendo, como cuando tú agarras en un viñedo, agarras muchas uvas, las estrujas, le quitas el despalillado, preparas la vid y finalmente tienes un mosto, tienes un caldo, tienes un algo que puedes degustar. Lo mismo pasa con la psicología. Es tomar como referencia el lenguaje astrológico que está pasando a través del universo con las posiciones planetarias y de acuerdo a eso vamos estrujando, vamos despalillando y vamos sacando un caldo, un mosto, un algo, un mensaje que nos ayude, nos aporte esta semana en qué áreas de la vida de pronto debería colocar más énfasis o no solamente en qué áreas, cómo me resuena, ¿no? ¿Cómo me resuena de pronto esa información? Para esto recomiendo mucho que siempre escuchemos primero el signo ascendente, después nos fijemos en el signo solar y claramente en el signo lunar. Que si aplica para signos lunares, sí. Que si aplica para ascendentes, también. Que si tenemos muchos planetas en ese signo, también aplica, claro que sí. Ahora, algo mucho más ambicioso, que si debería escuchar todos los signos porque todos tenemos todos los signos, that's right. O sea, un sí grandísimo, porque a la final todos tenemos Aries en algún lugar de nuestra carta, todos tenemos a Tauro, todos tenemos a Géminis. Cuando yo hago una lectura de carta natal o hago una progresión solar o una revolución solar o incluso hasta una sinastría de pareja, yo no únicamente me detengo a mirar el signo de la persona, que si eres Aries, entonces solo te voy a leer Aries, o que si eres Libra, solo te voy a leer Libra. No, cuando hacemos una lectura de carta natal o una progresión, etcétera, tomamos todo el mandala, los 360 grados, donde estudiamos los 12 signos, estudiamos los 10 planetas, estudiamos alrededor de 15 asteroides, puntos matemáticos, con el astral, el natal, etcétera, progresión y revolución.
Entonces, cuando levantamos todas estas cartas en una lectura, no solamente estoy hablándole a la persona de que si es de signo Libra o Cáncer, Capricornio y ya, sino que tomamos todo el mandala, toda la astrología. En un horóscopo vale igual, ¿sí? No sería tan bueno ir fraccionando, sino atenderlo, ¿no? Como la noticia completa, como el periódico completo. A la final, el universo no nos va separando. Los que estamos divididos somos nosotros, los que dividimos la información, los que dividimos la vida, los que dividimos el amor, finalmente somos nosotros. Amor de pareja, amor de hijo, amor de amigo, amor de aquí. Nosotros somos los que fraccionamos la energía. Nosotros somos los que fragmentamos a través de la experiencia humana, vamos dividiéndonos. Nos hemos venido dividiendo en naciones, en países, en lenguajes, en amores, en odios, en venganzas, en triunfos, en derrotas, en etcétera, en dinero, en economía, distinto tipo, clase de monedas, papel moneda por doquier, euros, dólares, mexicano, colombiano, chileno. Nosotros somos los que nos hemos venido dividiendo. Pero a nivel universal, a nivel astrológico, si nosotros saliéramos del planeta, pues ahí no hay divisiones, sino que es el todo. Entonces sí sería muy bueno atendiendo que de todas maneras el zodiaco es algo que está relacionando la rotación, la traslación y los distintos movimientos de nuestro planeta, pues sería muy propicio, ¿no? Tomar los 12 signos del zodiaco, cómo me van a estar alimentando y cuál va a ser la energía que nosotros vamos a estar consumiendo con esta luna nueva el lunes 15 hasta el domingo 21. Abrazo nuevamente a los que vienen llegando, aquí a todos los que están. Gracias por sus comentarios, gracias también por sus mensajes. Vamos a ir mirando un poquito más detenidamente cómo se marca, ¿verdad? Cómo se va marcando esta línea. Yo voy a compartir la carta como es usual para que todos podamos entrar como en esta relación. Y de acuerdo a esto, pues empezar el programa para cada uno de los signos del zodiaco. Creo que vamos a sacarle mucho provecho en estas líneas y de esta manera pues ya lo vamos a poder tener un poquito más marcado. Permítame, yo cuadro la cámara. Exactamente, entonces de esta forma vamos quedando un poco más alineados. Gracias. Aquí en TikTok están muy activos. Bueno, TikTok es una red social que siempre están como activos, están como opinando mucho, enviando mucha información. Gracias también por eso, porque nos ayuda a que obviamente el live o el video pues tenga mayor alcance, mayor resonancia y eso está muy bien. Ok, vamos a empezar con algunas generalidades. Como les decía, empezamos en este caso. Algo que me parece importante mencionar, pues obviamente la luna nueva que vamos a tener este lunes. Cuando iniciamos una semana con luna nueva, pues ahí es donde ya debemos colocar el foco, como que ya es lo primero que nos va a llamar la atención, ¿no? Observemos cómo el Sol y la Luna están en una conjunción en el grado 24, 25 de Géminis y eso ya hace que se genere una semilla, que nosotros podamos plantar una información distinta en la carta de cada uno de nosotros y aunque se está dando en el signo de Géminis, de una u otra manera tiene una influencia en el signo de Aries, en el signo de Tauro, en el signo de Piscis, Sagitario, etcétera. Esa influencia es la que nosotros vamos a estar determinando, es la que vamos a estar marcando un poco más profundo y a la que le vamos a dar un poco más de énfasis a través de la lectura, tomando como referencia que Géminis es un área que nos invita a los mensajes. Géminis es un área que nos invita a activar el pensamiento crítico. Géminis es una zona donde nos dice, bueno, ¿qué hay acá? ¿Cómo he venido pensando? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y casi que nos convoca a los otros 11 signos del zodiaco a que estemos muy atentos a través del pensamiento, a través de la comunicación, a través de la escucha y de qué tanta capacidad tengo yo de discernir. Quizás una luna nueva en el grado 25 de Géminis lo que más nos invita es a buscar alternativas novedosas, dado que está con Urano, en otras líneas y fases de aprendizaje que nos permita darle otros títulos a nuestra vida. Es una semana muy informática, es como una semana que nos invita a conectar mucho con estos temas, ¿no? Sobre todo a poderlo tener como más, quizás la palabra sea como más marcado, ¿no? Más en esa línea. Entonces, recuerden, vamos a analizar la semana, vamos a analizar esta semana a partir del lunes 15
hasta el domingo 21, ¿verdad? En este caso, de junio. Esto va a ser para 15 al 21 de junio con luna nueva. Claro, vamos a ir tomando una fracción. Para este caso vamos a tomar la fracción de Aries. Aries inicia la semana del lunes 15 hasta el 21 con una luna nueva que se da en la casa 3. Excelente, Aries, porque ahí debes plantar una semilla en los proyectos a futuro. ¿Cuál es la razón de que ocurra una luna nueva allí? Sentarse y decir cómo vamos a planear. Es el momento de planear, es el momento de escribir, es el momento de tener por lo menos la introducción, el párrafo de lo que va a ser tu libro, tu novela, la historia que vas a empezar a desarrollar en los próximos 6 meses, calcula. Entonces, lo primero que le está diciendo a Aries es foco en el área mental, foco en el área del pensamiento, cuáles son los planes que vas a empezar a realizar a partir del lunes 15 que marcarán el desarrollo de los próximos 6 meses. De otra parte, tu planeta Marte todavía está, aquí lo podemos observar, Marte sigue en Tauro en la casa 2, siendo un gran activador en esta zona de las finanzas. Ya Marte lleva ahí su buen tiempo, está diciendo cómo le estamos dando uso a los recursos. Entonces sí es importante que Aries, ascendente solo Luna, esta semanita sea gran administrador o saque todos los dotes administrativos que pueda tener. No solamente en el mundo financiero, sino algo clave para ti, Aries, es el tema emocional. ¿Cómo estás administrando el recurso más preciado que son las emociones? Justo ahí en la casa 2 también se analiza el sentido del valor por lo que estoy percibiendo. Otra cosa que comúnmente le llamamos autoestima. ¿Cómo estás utilizando los valores de la autoestima? Ahí es donde Marte está haciendo un trabajo bien interesante. Venus no podemos dejarlo de lado. Este es otro punto interesante para Aries. Venus acaba de ingresar a Leo en la casa 5, un gran activador para el disfrute de la vida. Encontrar esa gran facilidad junto con el aspecto tan fluido que está haciendo con Neptuno de poder llevar a cabo sueños, de poder llevar a cabo incluso temas de niñez, de infancia. Neptuno cuando está en Aries en la casa 1 también lleva a conectar a Aries con aquella época del pasado de niñez. ¿Qué será lo que está pidiendo Venus en Leo en la casa 5? ¿Cómo será esta parte que no le has dado tanto brillo, que quizás te ha costado trabajo colocar en la hoja de vida de tu futuro? ¿Cuál es esa partecita? ¿Cuáles son esas palabras? Proyección, triunfo, dedicación, autoestima, positivismo. Todas estas de Venus en Leo, todas estas palabras que vienen cargadas de buena vibración, de alta vibración, que quizás es la invitación que hace ahora Venus en Leo en la casa 5 para reconocer, conectar también con la esencia de ustedes los Aries y que les permita esta semana a través de lo que estén analizando o estén programando en su casa 3 y utilizando el buen uso de Marte en la casa de los recursos, pues ahora qué rico aprovechar a Venus en Leo y darle ese reconocimiento al ayer, a los sueños. ¿Qué te prometiste hace tantos años, Aries? ¿Sí lo has cumplido? Es como muy reflexivo, no es un regaño porque Venus no regaña. Venus no regaña. De pronto Saturno sí. De pronto Saturno en Aries como que llama un poquito más a juicio. Todavía ustedes los de signo Aries, ascendentes o lunas, tienen la presencia de Saturno en la casa 1 ahí en Aries. Entonces pueda que sientan como un jaloncito de orejas porque Saturno sigue haciendo lo suyo ahí como que, a ver, si estamos disciplinados, vamos por el camino correcto. Con Venus la cosa cambia, con Venus la cosa se pone un poco más suave, un poco más cadente. Con Venus el tema es más del disfrute de la vida y la coherencia por los valores internos y externos que tengan una alta vibración. Por eso Venus es el planeta de las vibraciones. Venus es el planeta de los feeling. No, para Aries, que le gusta tanto la chispa, tanto el fuego, que sea rápido, pues ahora Venus juega de parte de ustedes. No hay una mejor posición para Aries que tener a Venus desde Leo formando un aspecto agradable y armónico con Neptuno que lo invita a que esa imaginación tenga un sentido más genuino también para sus vidas. Creo que aquí es clave para ustedes aprovechar estas líneas. Como es usual, me atrevo a preguntarles si aquí en TikTok, en Instagram, hay ascendentes en Aries. Yo sé que sí, algunos que están acá
por lo general a veces no comentan, y está bien que no comenten, pero como he leído sus cartas, algunos de los que están acá sí son de signo Aries o ascendentes en Aries. Las conozco, miro mucho la carta de ascendentes en Aries, entonces sé también que sí existe, que sí está presente la energía de Aries por acá para ustedes, ¿no? Pues ahí está muy claro y como muy puntual que se pueda llevar a cabo estas energías. Una semana además que invita a la reflexión. Tauro. Bueno, Tauro inicia la semana el lunes 15 con una luna nueva en su casa 2. La luna nueva en la casa 2 dice, vamos a plantar nuestras próximas finanzas. Pero la clave del éxito financiero, Tauro, la tienes en tu forma de Géminis, pensar. Entonces, Tauro, a partir del 15 hasta el domingo 21, agarra esta semanita y saca todas las habilidades geminianas, comunicativas, de expresión, de números, de planeación. Esta luna nueva en la casa 2 fertiliza muchas áreas de la vida porque cabe resaltar que para ustedes los Tauro, esa es su casa. La casa 2 es la de ustedes. Una luna nueva allí está diciendo, prepárate porque lo que sembremos aquí es de lo que vamos a encontrar por lo menos 6 o un año adelante. Papel y lápiz, momento de programar, momento de rediseñar y de reevaluar si sí se están haciendo las cosas o no. Gran reto esta semana. Esto sí es un reto. No es que sea malo, pero sí es un reto. Su planeta regente Venus está ingresando hoy sábado al signo de Leo, por ende, arrancan la semana en la casa 4. Esto se vuelve un desafío, porque cuando Venus está en Leo, forma un arco o forma un aspecto quizás de reto hacia los primeros grados de ustedes en Tauro, desafiándolos a través de la creatividad y desafiándolos también en temas del pasado. Entonces, cuando Venus llega a la casa 4, no hay otra alternativa que empezar a utilizar estas palabras que por lo general se utilizan en el mundo terapéutico. Sanación, reconciliación, perdón, énfasis, insight, aprendizaje. Venus en la casa 4 es qué vamos a reparar en Leo, ¿no? ¿Qué vamos a reparar, Tauro, del pasado? ¿Qué vamos a reparar? ¿Cómo nos vamos a mejorar esta situación que tenemos aquí? ¿Cuáles son esos pendientes del pasado? Y ahora Venus ofrece una gran alternativa junto con la creatividad de Leo para que en la casa 4 se pueda llevar todo esto. Es un reto, ¿y por qué digo que es un reto? Porque el aspecto no es tan armónico. Y cuando no es tan armónico, quiere decir que lleva a Tauro a que se mueva quizás a unos lugares emocionales que no son tan agradables para ustedes. Aprovechar eso. Definitivamente el paso gigante de la semana, claro, no podemos hablar de las perspectivas para Tauro del 15 al 21 sin mencionar lo que va a pasar el 19, viernes 19 de junio, que es la entrada oficial de Quirón. Calculen ustedes en su signo. Esta semanita también es una energía que invita a conectar con la maestría. Cuando Quirón llega a Tauro en los primeros grados, recuerden que no se va a quedar ahí. Ingresa el día viernes 19 de junio, se queda un tiempo, pero empieza Quirón a retrogradar y vuelve otra vez a la zona Aries, que para ustedes sería la casa 12, donde se encuentran las sombras. Las sombras o los famosos mal llamados enemigos ocultos, que los enemigos ocultos no es otra cosa más que los temas no resueltos de mi psique, que aquellos temas o aquellos aspectos de mi vida que no me he atrevido a verlos de frente. Esos son los grandes enemigos ocultos, ¿sí? A los que verdaderamente Tauro debe con cabeza dura aprender a trabajar y aprender a derrumbar para que eso no se convierta en el soma de la próxima existencia o de la próxima experiencia. Conclusión, Tauro, despacito y con buena letra, porque este tema de Quirón en Tauro apenas comienza este viernes 19 y está dando como sus primeros toques. Sería muy bueno que ustedes también reflexionaran frente a qué situaciones deben empezar a cambiar en su performance, cuáles son los asuntos y cómo está la maestría con la materia, cómo están los cuidados con la parte corporal. ¿Estamos haciendo ejercicio, Tauro? ¿Estamos comiendo como debe ser? ¿Hay algún pendiente de pronto en temas de salud que yo debo atender o que he venido procrastinando? De todo eso es lo que está hablando Quirón en esos primeros grados de Tauro a partir de este viernes 19 para ustedes, como algo adicional que lo tengan ahí muy presente.
Creo que hay mucha actividad que vale la pena que ustedes aprovechen. Ya ustedes me dejan saber aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, si hay de pronto Tauros que tengamos por acá. Si de pronto en YouTube también, si de pronto tenemos la energía de Tauro presente, sería genial para poder analizarla un poquito más. Y yo creo que la mejor manera de verlo, la ventaja es que Tauro tiene fuerza. Tauro es un signo que siempre va a encontrar el mecanismo de defensa para poder levantarse frente a los hechos de la vida de una manera directa o pura. Me gusta eso. Géminis, eres el gran representante esta semana a partir del lunes 15 hasta el domingo 21 porque inicia la semana con una luna nueva en tu signo. Hace un año no pasaba esto. Esta luna nueva que se da en Géminis para ti en la casa uno hace la invitación a sembrar un nuevo yo. Claro, así como lo acabas de escuchar, el signo de la escucha, un nuevo yo, una nueva versión mía. Recuerda que el Sol y la Luna acabaron de pasar por el planeta Urano y es una luna nueva renovada, distinta, por lo menos distinta a la que se había tenido durante los 84 años antes de que Urano tocara los primeros grados de Géminis. Así las cosas, ahora es momento de decir, habla contigo mismo. ¿Cuál es esa versión a la que le quieres dar brillo? ¿Cuál es esa versión a la que le quieres dar voz? Tú que eres el signo de la comunicación, aprovecha esta semana para brillar en todas las partes comunicativas, diálogos pendientes y, ¿por qué no decirlo? También los compromisos o quizás aquellos ideas o aquellos secretos o aquellas conversaciones, Géminis, que tuviste en el pasado que todavía están pending, pues esta es la semana de decir, vamos a hacerlo. ¿Sí? Let's do it. Vamos a llevar a cabo toda esta energía que tenemos. Obviamente el planeta Mercurio para ustedes se vuelve clave, dado que es su planeta regente. ¿Qué está haciendo Mercurio al iniciar la semana con esta luna nueva? Muy cerquita que va a empezar a trabajar con Júpiter en la casa 2. Planeación, estrategia, mundo financiero, ideas nuevas y Mercurio casi siempre que está en la casa 2 se vuelve muy estratega, como muy contable. Claro, llega a una casa donde hay sustancia de cáncer y hay una energía también que desarrollar a través de los números, sumas y restas. Entonces, si sumamos la luna nueva Géminis que tienes en la casa uno, proyectando, sembrando un nuevo yo y aterrizamos tu planeta regente en lo que hay a la mano que es la casa 2 con la ayuda de Júpiter quiere decir que hay mucho. Hay mucho que tienes de dónde agarrar y muy cerquita de tu entorno, entre amigos, entre personas, entre conocidos, y eso lo termina de marcar el planeta Venus. Venus ingresando a Leo el día de hoy, sábado 13 de junio, no está haciendo otra cosa más que invitando a convocar amigos, casa 3 cercanos. ¿Cómo te puedes relacionar con las personas que están a tu alrededor? Casa uno, casa 2 y casa 3 súper activas. Además, Quirón está próximo a ingresar a la casa 12, que esto va a pasar el viernes. Entonces, también está diciendo, mira Géminis, que hay cosas que tú ya traes de vidas pasadas. Hay cosas que nuestros ancestros nos dejaron como legado, nos dejaron como enseñanza, nos dejaron también como algo que nosotros podemos continuar haciendo. También hay que mirar hacia atrás y no solamente los antepasados hay que verlos para sanar, para constelar, para dejar, para soltar y cortar. Hay una gran cantidad de cosas también que los antepasados nos aportaron. Y de eso está hablando Quirón en la casa 12. Como que tú, Géminis, aprende a reconocer y a darle una interpretación distinta también, quizás a todos estos temas de que hay que sanar y que hay que soltar y que hay que todo esto. No, no, no. También hay cosas muy positivas que nosotros somos portadores silenciosos de todo ese gran pasado que los nuestros también hicieron cosas buenas, también hicieron cosas importantes y eso está en nuestro ADN y lo podemos utilizar en la casa uno personalidad, 2 en mi economía y 3 con los demás. Una semana también que está agradable, pues aprovechen porque es su luna nueva y uno debe aprovechar ascendentes, soles y lunas, la casa, la luna nueva cuando nos corresponde a nosotros en el signo o en la casa. Géminis presentes por acá, algún Géminis que le vaya resonando también estas energías que tenemos. Si hay Géminis en el público que nos puedan aportar, pues genial porque esto nos va ayudando también de qué va, ¿no? De qué va. Además que Géminis
Géminis es un signo que siento yo que estaba como, no sé si a ustedes les dé la sensación, voy a parar un poquito a tomar agua. No sé si les dé la sensación a ustedes de que Géminis era un signo que venía como pensando, analizándose, eh, entendiéndose a veces como cuándo será ese cuándo. A ver, los leo por acá. En TikTok, Javier, me resuena mucho lo que dices. Sí, Géminis. Yo siento que Géminis venía como frenado, me da la sensación. No porque no lo supiera hacer, sino que pues es un signo pensante, es un signo que hasta que no analiza, hasta que no razona, hasta que no lo filtra, hasta que no lo compara, ¿ah? Hasta que no pasa por todos estos contenidos y demás, por todos los algoritmos que tiene, hasta que Géminis no filtra la información por todos los algoritmos, como que no se da. Sí, muy cierto lo que dices, lo que dicen por acá, maestro. Lo que pasa es que pensamos muchas veces demasiado. En cierta línea sí, en cierta línea se piensa mucho y eso también puede ser, a veces puede jugar en contra. Maestro, no me parece. Yo creo que venimos en una muy buena racha. Me encanta, no, nadie está diciendo que no. Pero siento que ahora con este tema de Urano como que se recibió ese impulso, ¿no? Que a veces quizás pudiera faltar o a veces eh, de pronto queda como ahí, un poquitico suelto. Bueno, vamos en esta línea para cáncer. Inicia la semana con una luna nueva en la casa 12. Esto es importantísimo para ti, Cáncer, porque es tu planeta regente. Cuando la luna se encuentra con el sol, lo que ocurre allí es una fecundación. Algo se está gestando en la casa 12, es decir, en tu inconsciente. Entonces, Cáncer inicia una muy buena semana, un muy buen tramo para empezar a discernir o para empezar a darle vida aquellas imágenes neptunianas, casa 12, es decir, que has venido soñando, que has venido pensando, pero no pensando tanto de casa 3, sino pensando de imaginación, de ilusión. ¿Cuáles son aquellas ilusiones donde ahora la luna en la casa 12 te va mostrando la luz y decir, esto sí, esto no? Esto es un sueño, esto es una odisea, esto es un Hollywood y esto sí que lo puedes hacer. Entonces, no es que soñar sea malo, tampoco es que no funcione, pero es momento donde esta luna nueva dice, coloquémosle palabras, coloquémosle ideas, coloquémosle sentido, Géminis en casa 12, para que esto pueda darse en la próxima luna nueva. La próxima luna nueva será en tu signo cáncer, que va a ser de por sí muy poderosa, porque esta es la última semana que vamos a tener el sol en Géminis y el próximo domingo 21 el sol cambia, entra a tu signo. Entonces esta última semanita es como de revaluar, de pensar, no, de aprovechar esta luna nueva en la 12. Me estoy quedando más con ustedes porque es muy importante todo lo que se cocina, lo que se gesta, lo que se está formando en el inconsciente, porque próximamente, el próximo domingo 21 o para amanecer lunes 22 de junio, el sol va a estar de pleno en cáncer, haciendo un trabajo de visibilidad, poniendo más de manifiesto, consciente y vibrante acerca de lo que estén pensando esta semana. O sea que la tareita está como, bueno, hacia dónde voy, cómo me estoy moviendo, a lo mejor dónde estoy siendo demasiado soñador, soñadora, y a lo mejor no va tan allá, y cómo podría aterrizar un poquito más las imágenes que me está dando esta luna nueva, ¿verdad? En pro de lo que se viene. Un aspecto muy favorable que también vale la pena resaltar, que va a tener cáncer ascendente, solo lunas en cáncer, es la entrada del planeta Venus en Leo. Claramente lo podemos ver en la casa 2. Ya Venus estuvo transitando la uno, la belleza, la autoestima, la fuerza. Cuando Venus está en la casa 2, la riqueza cobra sentido. ¿Sí? ¿Qué es esto de que la riqueza cobra sentido? A veces se puede tener, pero me da la sensación de que no vale lo que tengo, ¿sí? Cuando Venus está en Leo en la casa 2 para cáncer, es como decir, claro, ya le encontré el valor a esto en mi vida. Ahora entiendo de qué viene esto. Ahora puedo reconocerme y valorarme y atesorar quizás, bien sea lo material o bien sea los logros, lo que ustedes tienen. Cuando Venus en Leo está en la casa 2 para cáncer, lo invita a eso, a sentirme lleno, lleno de manera leonina, interna, profunda, conmigo mismo. Fíjense que a veces vamos por la vida y no somos tan conscientes de la inflación que la misma trae.
Así como existe la inflación en la economía, en el mundo de afuera, esta inflación, ¿qué es lo que hace? Que pareciera que el dinero no alcanza, que pareciera que cada vez es más costoso. La vida también tiene una inflación. La vida también tiene un punto de inflación, que cuando la inflación de nuestra vida se da, es como si no fuera suficiente lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, y como que es más lo que le debo a la vida que lo que la vida me ha dado. Pero cuando Venus está en Leo en la casa 2 empodera la energía de Cáncer, ¿no? Es llegar a sentirle valor y decir, no, sí lo he hecho. Este ejemplo nos ayuda mucho a aterrizar de que no somos tan conscientes de la inflación que la vida nos muestra, pero hay inflación. ¿Sí? Hay inflación. Y siempre que hay inflación, la sensación es de pérdida. Ahora esta Venus ofrece una gratitud, ofrece como una sensación de plenitud y de logros también. Y sobre todo la palabra que más me encanta cuando Venus llega a Leo en la casa 2 para un cáncer que viene tan tocado, un cáncer que viene tan amplificado con Júpiter después del último año, que está en su recta final Júpiter, además con un Mercurio que está en una fase prácticamente ya va a empezar en una fase de retrogradación. Ahora va a ponerse estacionario esta semana. Entonces creo que ahí encuentran grandes valores y grandes verdades también. Esto es importante para un signo que tiene tanta seguridad o para un signo que a veces vive tan inseguro. ¿Cómo se sienten con esto de la inflación? Los cáncer, ascendentes, soles y luna que están presentes el día de hoy, sábado 13 de junio. Gracias, por cierto, de estar aquí conmigo compartiendo este live. Pareciera que el live lo estoy haciendo yo, pero como les digo, entre todos hacemos el live, ¿verdad? Yo no los puedo ver a ustedes, ustedes a mí sí, pero yo sí los puedo leer. Entonces, de esa manera también puedo como entender un poquitico. ¿Cómo van sintiendo cáncer la inflación de la vida? ¿Sí se entendió esto de la inflación de la vida? ¿Esto se entiende? Esto, así como afuera hay una inflación, como que uy, subió demasiado, como que el dinero no alcanza, lo que ha pasado en muchos países, en Venezuela, en Colombia, con estos temas de la inflación que cada vez es más y más y más, y como que da la sensación de que no hay Venus en Leo en casa 2 que alcance para pagar todo esto, ¿no? Impuestos y demás. Pues eso no pasa solamente a nivel Estado, a nivel país, a nivel nación. Esto también pasa en nuestra vida. Y cuando la inflación de la vida nos consume, pues nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Entonces aquí sí es importante cambiar el observador. No es tanto que yo esté en el mundo o en la inflación del mundo, sino que el mundo también está dentro de mí. ¿Cómo voy a aportar y cómo voy a sembrar? A ver, leo para los cáncer. ¿Mm? Ascendentes, soles, lunas, cáncer, qué interesante. Muy bien, vamos con Leo. Bueno, Leo, inicias esta semana con el planeta de la belleza en tu signo y en tu casa uno. La estética, Leo, el performance, el maquillaje, la puesta en escena, luces, cámara, action, ¿no? Momento de actuar. La zona Leo o el signo Leo es el artista. Por eso es muy fácil encontrar leos, ascendentes o lunas que se encarguen mucho del arte, de la creatividad. Aprovechen esta semana que tienen la entrada de Venus muy punzante, muy expansiva porque viene tocada de haber hecho una conjunción en Júpiter en Cáncer para que ustedes puedan mostrar al mundo, que ustedes sean un punto de referencia a través de su creatividad, de su talento, no sé, tu rostro, tu imagen, tu cabello, tu conocimiento, tu esencia. Al estar en la casa uno, es válido también la estética. A veces se ve como muy feo la estética y a veces como que, ay, la estética no es para nada espiritual. No obstante, es el vehículo por donde se expresa la luz. Al final de al cabo, luz y sombra trabajan al unísono. Entonces, Leo aprovecha esa Venus ahí en tu casa uno para sacar ese mejor brillo, mostrar esa gran silueta a través de tu propia perla que llevas por dentro y, por qué no decirlo, hacer cambios también donde ustedes puedan negociar con su propia estética, con la propia estructura egoica. Uno de los consejos que vale mucho aplicar con Venus en Leo en la casa uno: aprender a ver el cuerpo físico como una herramienta de trabajo.
Entonces, Leo, cuando tú aprovechas a Venus ahí en tu signo y en tu casa uno, también le vas a dar el valor de la estética para comprender que no son solamente caprichos, ni son solamente temas de vanidad, sino que es donde reposa el alma. Es donde a través de esa estética y a través de ese brillo genuino se expresan muchas creatividades que tú puedes hacer. Creo que desde ahí es la mejor manera de poder negociar sin que se vaya mucho para aquí, pero tampoco, como decíamos al inicio del live, sin estar negando esto de sin ego. Esto de sin ego, esto de sin ego, es que estoy haciendo esto pero sin ego, es que vamos a brillar pero sin ego, es que vamos a hacer esto pero hazlo sin ego, es que tal cosa pero sin ego. Esto de sin ego es un título y es una palabra muy grande como para atrevernos cualquier ego a decir que no o a sostenerla. Trae un peso muy yugular. Entonces ahí es donde negociar con la materia. El tema no es de si va sin ego o con ego, o como decía al inicio del live, ¿dónde está la gramera para ver con cuántos gramos de ego estás diciendo o no diciendo? Por esencia, todos los seres humanos venimos a brillar. Por esencia nos corresponde brillar sí o sí, más allá de si tiene ego o no tiene ego, o tiene 5 kilos de ego o 200 gramos de ego. Parte de la existencia y parte de estar en este planeta justamente es que a través de la materia se logren mostrar esos destellos de luz genuino que cada uno de nosotros tenemos. Entonces el punto no es si va o no va o tiene más o tiene menos, no es una receta tampoco. A la final del día es cómo lo integramos y cómo utilizamos también esa energía en nuestro cotidiano vivir. De eso sí también es lo que nos está hablando la luna nueva, Leo, porque vas a tener una luna nueva en una casa muy ambiciosa, que es la casa 11. Leo, tener una luna nueva allí en Géminis también te invita a que todo ese brillo que está haciendo Venus y próximamente, no te asustes, Leo, que para allá va Júpiter, o sea que hay un tema masivo, hay un tema con propósito a través de la estructura física que se tiene que proyectar, se tiene que ver, ¿sí? Esta famosa frase de que no podemos tapar el sol con un dedo, pues bueno, Leo, aplícala. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué haces escondiéndote? Ascendentes en Leo, soles en Leo, lunas en Leo, ¿qué hacen por allá debajo de la cama? No, no, no. Así como no se puede tapar el sol con un dedo, pues ahí está Venus y Júpiter próximamente, el día 29 de junio, ingresando a los mismos grados donde hoy, 13, sábado 13 de junio, está entrando Leo, está entrando Venus. Entonces, mis estimados leoninos, les espera una jornada de mucha expansión, de mucho mostrarme, así a su ego no le guste que se muestre tanto. Por ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las dosis de ego? Creo que tiene una energía muy bonita, sin contar, claro, lo que está haciendo Neptuno, Saturno. Obviamente, tomo una pequeña fracción de algo más relevante sobre la semana 15 al 21, pero hay mucho que decir de Leo si tomamos el resto de aspectos y ni más faltaba, si miráramos esto en la carta natal de ustedes, pues obviamente que abre más información de. Pero por ahora siento que es algo que los puede ayudar a conectar muchísimo. Ya ustedes me dirán cuáles son los Leo que están por aquí. A ver, cuáles son los Leos que se quieren devolver a gato. ¿Cuáles son los Leos que no quieren brillar? ¿Mm? Me encanta la astrología psicológica, me encanta la astrología viva. A veces es un lenguaje tan directo, a veces es un lenguaje tan marcado que es simplemente pasar las páginas. Para mí, pasar cada signo es como estar leyendo el libro de la vida y estar pasando una página y otra página y estar teniendo como el libro completo, como la escritura del libro, ¿no? Como que en cada hoja, en cada signo está pasando algo y ese algo que está pasando en ese signo no solamente está hablando de mí, sino de distintas áreas en la vida de cada uno de nosotros. Creo que este lenguaje se requiere más, este tema de vivirlo para que se nos quite, se nos quite quizás ese morbo de estar viendo el horóscopo como algo banal. Y lejos de ser algo banal, es un libro que nos va contando una historia. Lo que pasa es que cuando lo leemos por hojas, separado, a veces como que no se entiende mucho. Pero cuando ya hemos leído varios libros, entendemos que viene mostrando un algo, que a veces ni lo muestra, lo está marcando, lo está gritando y lo está poniendo de presente para aquellos de que tengan ojos o aquellos que quieran escuchar, pues que escuchen.
Bueno, eso está muy bien. Los leo aquí, TikTok. Leo, los leo. Literal. Leo, te leo. Aquí en YouTube, en Instagram, maestro, brillando como siempre. Me encanta cómo hablas. Ay, tan bella, mi niña. Un abrazo. Maestro, gracias por estos sábados madrugadores, me fascina. Un abrazo también para ti, gracias por sus mensajes. Ya sé, algunos de YouTube me dejan mensajes, pero así, o sea, mensajes que son cartas, bitácoras, y me encanta, no lo dejen de hacer, no lo dejen de hacer porque me encanta y aparte de que me encante, a veces me tomo mi tiempo para contestarlos y así voy colocando, ya ustedes van conociendo algunos, otros los dejo pendientes, pero pues ahí voy poniéndome al día. Este, y pues siento que es la manera de expresar, ¿no? La astrología, gozarnos esto que hacemos. Imagínate si no. Bueno, vamos para Virgo, semana del lunes 15 hasta el domingo 21. Virgo, una luna nueva que corresponde en la casa 10, casa de la profesión, casa del trabajo duro y pesado, casa de realización de las metas. ¿Qué está haciendo esa luna nueva ahí a partir de esta semana? Diciendo, Virgo, cosecha. Aquí está tu cosecha. Aquí está la energía que viniste moviendo hace tanto tiempo atrás. Virgo es un signo que le ha correspondido el año antepasado 24, 25 y este 26. Virgo ha estado pelando, pelando, trabajando, haciendo y pueda que muy pocos Virgo hayan sentido la gran recompensa. Esta luna está marcando una fase de tiempo donde ya pueden interpretar lo que han venido viviendo en estos últimos 3 años, Casa 10, mundo, metas, trabajo, éxito y profesión, de una manera distinta. Entonces, Virgo aprovecha que esta semana tu planeta regente, que es Mercurio, va a ser un aspecto muy fluido también con Júpiter en la casa 11, mostrando que lo que se ha hecho en el pasado, aunque no haya tenido muy posiblemente los resultados deseados en el hoy, tiene una muy buena resonancia de cara a lo que viene. Casa 11, futuro, Júpiter, esto a lo que se le pega, a lo que se le trabaja es grande. A mí este tema de Mercurio en conjunción Júpiter en Cáncer en la casa 11 para ustedes los Virgo es como este análisis de cuando un elefante está, el elefante está embarazado, la elefanta, ¿no? Está embarazada que se demora tiempo, es tiempo porque va a parir algo grande. Lo mismo pasa acá. Entonces, como que Virgo es un signo que ha dicho, pero he venido trabajando, he venido haciendo, he venido dando, he venido estando al servicio, he venido tal cosa, que a la final es su esencia, ¿sí? A la final es parte de donde ellos tienen también su fuerza y su autoestima y su seguridad a través del dar, a través del servicio, pero como que Virgo también va diciendo, bueno, pero ya va siendo hora de otra cosa, ¿no? Ya va siendo hora como de aterrizar el tema distinto, como que algo para mí. Pues esta luna nueva marca eso, marca unos 6 meses distinto porque en estos 6 meses cambian los nodos, el nodo sur está próximo a salir, entonces qué interesante que ustedes puedan encontrar como ese negociador, por así decirlo, negociar esas partes. Claro, no podemos dejar de hablar que uno de los aspectos principales, como hoy día, sábado 13 de junio, Venus ingresa a Leo y esto en resonancia para Virgo ocurre en la casa 12, parte occipital, parte de la cabeza. Venus también ayuda a encontrar, la palabra correcta que se me viene es con delicadeza y a utilizar un idioma quizás más amable, eh, con lo que han vivido, con las cosas que de pronto les atormentaba, miedos y demás. Venus en Leo en la casa 12 le permite a Virgo ver una perspectiva distinta y sentirla, sobre todo, porque Venus no es tanto de ver, Venus es más de sentir. Entonces, sentir la fuerza, Leo, en casa 12 del pasado, de temas que de pronto todavía ustedes estaban cuestionando o preguntando, pero ¿por qué esto terminó así? ¿Por qué esto me pasa así? O sea, ¿de dónde? Virgo es un signo muy matemático, Virgo es un signo como muy calculador. Cuando a Virgo ascendente, luna o sol le pasa algo que no entiende con su Mercurio, con su estadística y con su perfección, los Virgo quedan como despistados. Pero ¿cómo es que me pasa esto a mí?
si yo tomé todas las medidas de precaución, si yo hice esto, hice lo otro, y a Virgo se le cree. Solo una Virgo yo le creo, porque son muy dedicados, es su excelencia. Entonces esta Venus en Leo en la casa 12 como que acaricia con delicadeza y como que bueno, voy haciéndome más las paces, como que voy entendiendo desde un ángulo diferente para mí, bueno, así es la vida, la voy pasando, me voy perdonando. No utilizaría la palabra sanar, pero sí de aceptación desde un lado más amable de ustedes mismos para no caer en la crítica y en la autoexigencia de que es que lo hicieron mal. Eso es lo que quiero transmitir. Virgo, las cosas que de pronto no han salido, o ascendentes o lunas en Virgo, como tú has querido, muchas veces no es porque lo hayas hecho mal o te haya faltado más trabajo o te haya faltado cosas, no. Simplemente como por qué no podrían salir diferente a lo que tú quieres. He ahí, como por qué no podría salir distinto a la casa 12, ¿m? De lo desconocido. Como por qué no. Ahí es donde ustedes van a buscar ese negociador. Y de hecho, cuestiónense y háganse esa pregunta. Oiga, sí, como por qué no podrían las cosas salir diferentes. Pues claro que sí, multiverso de posibilidades. Ahí es donde les va a ayudar a hacer como ese gran insight o esa gran forma también de lograr vivir, ¿no? Y pasar quizás los tragos amargos, si pudiéramos decirle a ciertas situaciones que no han salido tan así, ¿no? A veces no digo conflictos, pero cada uno de ustedes lo puede tomar como lo perciba, ¿no? Como sientan también ustedes que ha sido desde su punto de vista. A veces es más fácil tomarlo desde esa referencia, ¿no? ¿Hay Virgos en el público, ascendentes, soles, lunas? ¿Mm? Que podamos quizás verle un poquitico más el vaso medio lleno, medio vacío. Bueno, aprovecho para contarles que hoy sábado tenemos clase de membresías. Recuerden que ustedes pueden también participar en las membresías, las pueden adquirir ahí en TikTok, en Instagram, en mis redes sociales, www Centro Holístico, ahí ustedes encuentran los teléfonos, la información y ustedes pueden ingresar también a la membresía. Membresía en la cual meditamos todos los lunes a las 8 de la noche. Tenemos psicología del tarot los miércoles y los sábados, como hoy, sábado 13 de junio, después de terminar este en vivo, después de terminar este live del horóscopo, hoy tenemos clase que además les va a encantar. Una clase especial, una clase programada que tengo para ver las cartas natales de ustedes acerca de no solamente Venus en Leo, sino otros temitas de esto mismo que estamos hablando, pero más en énfasis a sus propias cartas. Los que todavía no se han suscrito a la membresía, cordialmente invitados a que lo hagan y si lo hacen mientras yo estoy en este live, pues van a poder ingresar ahora a las 10 de la mañana a clase. A las 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana hora Florida y México creo que son 2 horas, o sea, 8 de la mañana. Bienvenidos también a la membresía de hoy sábado, ¿no? A los que todavía no están en la membresía, ¿no? Hay una retribución de la membresía, pero es algo que en lo personal es algo muy, muy, muy sustancial para las clases que se reciben al mes y para el aprendizaje que podemos tener todos, ¿no? Que realmente en esas membresías yo aprendo también mucho de ustedes. Bueno, vámonos con Libra. A partir del lunes 15 hasta el domingo 31, esta luna nueva con la que iniciamos la semana corresponde en la casa del extranjero, casa 9. Te invita a sembrar nuevos conocimientos. Hablando de membresías y hablando de estudios y hablando de aprendizajes, pues es una luna nueva en Géminis, aprender en la casa 9 filosofías de vida, distintos caminos donde nosotros logramos nutrir nuestra forma de pensar, donde nosotros logramos nutrir también nuestra forma de idealizar y de comunicarnos con el mundo. Entonces, Libra a estudiar. ¿Qué vas a empezar a estudiar a partir del lunes hasta el domingo? I don't know, pero ustedes lo deben hacer. Sería genial que se animen con algo que a ustedes les guste. Y con aquello de que les guste, recuerde Libra que su planeta regente es Venus y hoy sábado 13 de junio, Venus acaba de ingresar al signo de Leo, empoderándolos en la casa 11 grupos, empoderándolos para que ustedes a través de los demás puedan hacer un efecto en este caso de aprecio, de autoestima. Venus, donde va pasando, va dejando valor. Claro, si Venus está en la casa 11,
pone un punto de reflejo sobre los demás, pero como está en el signo de Leo, hace una referencia acerca de su sol en Libra. Si eres ascendente, sol o luna Libra, es momento de brillar a través de los grupos y en esa interfaz, en ese compartir ideas con otros, que es lo que te está pidiendo la luna nueva también en Géminis, en la casa 9, en esa dinámica de estarse relacionando con los demás, te das cuenta que hay otros que tienen una historia parecida, similar. Venus en Leo, aquí encuentro otra persona que le pasa lo mismo, que está buscando lo mismo. Libra, como ustedes son un signo donde el mejor lugar en el que pueden estar es compartiendo con el otro, pues qué mejor que obedecer a Venus en Leo, que los lleva a tener un brillo de autenticidad y ser muy genuinos, porque eso es lo que tiene la casa 11, de mira, yo lo hago así, yo hablo así, y de aprendizaje. Entonces, si hay por ahí ascendentes, soles, luna, libra, aprovechen esa Venus. Y tal parece que la vida está diciendo trabajar con los demás. Ahí ustedes van a encontrar grandes reflexiones, grandes insights que les pueda, en este caso, permitir crecer. Hay un punto fuerte que no hemos hablado de Libra, pero que vale la pena tomarlo en cuenta, y es Saturno. No he mencionado a Saturno en los signos anteriores, pero aquí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Saturno ya se separó bastantes grados de Neptuno. Al principio decíamos Saturno y Neptuno en conjunción en el grado cero o los primeros grados de Aries, pero ya está en este caso en el grado 13 de Aries. ¿Qué quiere decir? Que aquí Saturno está como más legal. Saturno en la casa 7 es una gran facilidad porque es una casa donde a Saturno le gusta estar. Podríamos decir que no es su casa 10 de domicilio, pero cuando Saturno está en la 7 sí le da cierto grado de lealtad. Los contratos, las alianzas, como que cada cosita marcado y si algo se modificó, cuál es el otro sí que vamos a hacer a esta relación, cómo lo vamos a acomodar. Aprovecha Libra que tienes en una muy buena posición de exigencia. Esto no es malo. Quitemos la palabra, ay, Saturno en Aries, en la casa 7, me voy a divorciar, se va a separar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No. Saturno lo que está haciendo ahí es como una voz, un llamado en Aries de autoridad. Esto funciona, esto no funciona, esto se debe tener esta relación. ¿Qué te aporta esta relación? Y viceversa, porque al estar en la casa 7, ten en cuenta, Libra, que es la casa 7 que representa al otro, pero que es la casa 7 que es tuya, porque estamos analizando a Libra. Entonces, a veces creemos que es que la casa 7 es del otro y se queda en el otro y pues que el otro diga. Sí, es el punto de referencia para analizar la posición del otro, pero el otro frente a mi yo, Libra ascendente. O sea, hay mucho que puedes hacer con ese Saturno en Aries que habla de lo que yo sí puedo marcar, límites en relaciones, lo que yo sí puedo cortar, relaciones sanas, insanas, etcétera. Como que ahí ser muy, como que dividir, ¿no? Saturno se vuelve ahí como, bueno, ¿esto va a seguir así? ¿O cómo lo vamos a manejar? Recuerden que Saturno es el planeta, el último planeta personal social, ¿sí? Desde que tomamos la Luna, el Sol, etcétera, Mercurio, Venus, Júpiter, etcétera, Saturno es el último. Y Saturno es el que marca la diferencia o el límite entre los planetas transpersonales. Entonces, cuando Saturno empieza a regular nuestra vida en el eje del 7 para ti Libra, está diciendo qué sí pasa y qué no pasa, y de acuerdo a eso, de acuerdo a esa auditoría que tú mismo hagas acerca de tu mundo, de cómo me estoy relacionando con los demás, de acuerdo a eso, Saturno le da informe a Urano, Neptuno, Plutón. Entonces, para que la olla express en ciertas relaciones no plutonice, no totiee, no uranice, no lleguen cambios drásticos, por lo menos que yo no sepa de dónde, ni tampoco me neptunice, ¿sí? La palabra, tampoco me neptunice Libra, en otras relaciones, regulación. Esto está interesante. Si eres de signo Libra, Sol ascendente, hay que mirar el mundo de las relaciones, ¿cómo está? Claro, esto al compás de la carta personal, pues obviamente que va a tener un tinte diferente, obviamente vamos a analizarlo ya más hacia la carta de la persona en sí, pero ahí vale la pena como colocar la lupa, como estar colocando el ojo de cómo se va a manifestar, en este caso para ustedes los Libra. ¿Hay Libras, maestro? Me dejaste pensando. Sí, por eso dije es un tema que vale la pena tocarlo, porque en los últimos horóscopos no hemos hablado mucho de Saturno por cada uno. ¿M? Y Saturno no está de vacaciones, está en el grado 13 de Aries y para ustedes los Libra, pues esta es una posición de mucho compromiso, de mucho análisis
y de mucho, la palabra aquí que me gusta utilizar ah, es como darle forma, pero definir, esa es la palabra. Definir relaciones, concretar. ¿De qué se define esta relación? Algo así. Dicen por aquí en TikTok, maestro, muchas gracias, muy claro el mensaje. Bueno, ahora ponerlo en práctica, dice. Sí, la parte más tensa, ¿no? Ponerlo en práctica. Vamos en este caso con Escorpio. Inicias la semana del lunes 15 con una luna nueva a 24 grados de Géminis en tu casa 8. El mundo de la psicología puesto en letras. Esto es maravilloso, Escorpio, para darle nombre, palabra y firma a todos aquellos temas que venían en puja emocional, donde quiero decir, donde quiero llorar, donde quiero gritar, donde Escorpio, ascendentes, soles y luna queremos explotar, pero no encuentro el cómo. Esa luna nueva en Géminis da alternativas, da aprendizaje, muestra terapias, muestra conversaciones. Es una luna como muy inteligente, que al estar sembrando, cimentando, poniendo algo en tu casa, porque la casa 8 es tuya, Escorpio, es como tener la manera, el vínculo, el puente para poder externar, sacar al mundo con mi sol y con mi luna, a través de un lenguaje, a través de una práctica, a través de algo, poder externarlo y sentir como ese alivio de que ya no tengo el nudo en la garganta, bien sea una terapia, bien sea un retiro, bien sea un algo que me sirva y me catapulte de cómo saco esto y cómo le doy palabra a esto. Eso es positivo para los Escorpio que últimamente la vida les ha pedido mucha transformación, muchos temas y demás. Claro, de postre, ¿qué tenemos? Lo que hoy está pasando. Venus en Leo en la casa 10. Esto es algo que le favorece mucho a Escorpio porque le ayuda a ver en el mundo y a valorar lo que ustedes mismos han venido teniendo los últimos días, lo que ustedes mismos han venido sembrando y cosechando. Aquí son las dos. Cuando Leo llega a la exaltación o cuando Leo se pone también en esa casa 10, que es como de tantas metas y de tantas cimas, aquí logramos encontrar tesoros y valores y disfrutar de ellos. Escorpio aprende a disfrutar de lo que tienes, no tanto a lamentarse de lo que falta. Recuerden que Escorpio, ascendentes, soles, lunas, personas que tengan estelium en Escorpio, una fuerte tendencia a ver más lo que falta y cueste trabajo valorar lo que se tiene. Entonces hay que aprovechar esa Venus en Leo en la casa 10 diciendo, ok, ¿cómo veo la famosa frase trillada? Aprendo a ver el vaso medio lleno. De otra manera me voy a quedar en Escorpio. No veo, no pasa, no sucede, no llega, no se transforma, no ocurre porque son el signo que está ahí. Entonces, hacer este trabajo, ¿cómo poderle llamar a esto? Un trabajo de autoestima, un trabajo de coaching, como un lavadito por allí, todo esto sería muy bueno verlo, ¿no? Sobre todo aprovechando que esta misma Venus está en una oposición a uno de sus planetas, que es Plutón, y este radio que forma aquí ah, puede llegar a hacer que Escorpio esté viendo más Plutón abajo que Venus arriba. ¿Qué quieres ver, Escorpio? Venus en Leo, en la casa 10, o te vas a quedar con Plutón en la 4, que como que todo se está cayendo. Porque si entendemos y unimos los dos, si traemos un poquito de Venus en Leo al centro y un poquito de Plutón en Acuario al centro y amalgamamos estos dos, pues no da otra cosa más que aprender a ver el vaso medio lleno. Hay que cuidar mucho la crítica, ¿no, Escorpio? Porque en la crítica hay una fuerte tendencia ahora con Marte en Tauro en la casa 7. Cada vez que Marte, que es el planeta regente de ustedes, se encuentra en el lugar más lejano del zodiaco, claro, si Marte rige a Escorpio, el lugar más lejano en el que puede estar ese planeta es en Tauro, al lado contrario, generando una oposición de feedback desde la casa 7, donde siento que como que el dedo señala más hacia allá. ¿Y hacia dónde está señalando Marte, que es el dedo? En la casa 7, el otro. Claro, es que por el otro, pero hay que agarrar ese Marte con ese dedito, darle la vuelta y ponerlo para acá. Ponerlo para aquí también. Y de esa manera vamos a encontrar cómo unir y cómo llegar a un ganador ganador. Eso es lo mejor que puedes hacer, Scorpio, dentro de la psicología que ofrece esta semana de perspectivas desde el lunes 15 hasta el domingo 21.
¿Cómo buscar eso? De lo contrario, pues sales con ese aguijón a donde está Marte, a la casa 7, es decir, para el otro. Entonces yo creo que eso no es lo que quiere Escorpio. Puedes sentirlo muchas veces, puedes sentirlo porque Escorpio es visceral. Y claro, dos planetas regente, Marte y Plutón, pues que un Escorpio diga, ay, no, yo esas emociones tan así, maestro Javier, no, a mí no. Sí soy Escorpio, pero no, esas emociones no. Sí soy ascendente Escorpio, pero así como tú lo pones, maestro Javier, no. No tan así. Y esos no tan así, no tan así, no tan así, ay, ay, ay. Bueno, gracias por sus comentarios. Me cayó como anillo el dedo, maestro, así me siento. Mira, pasa, ¿no? Me encanta como lo dices, me encanta cuando te ríes. A mí también. Esto hay que disfrutarlo. A mí me encanta lo que hago, imagínate y si no. Vámonos a Sagitario, yo creo, ¿no? Sigue Sagitario. Es una luna nueva que inicia el lunes 15 y se da en la casa 7, casa de relaciones, casa de sembrar algo con el otro. Sagitario, una excelente semana para hacer acuerdos, alianzas. Aprovecha esa luna nueva en Géminis que te permite conectar puentes de comunicación, Géminis, Sagitario, con el otro, que tienes tú, que tengo yo, a lo mejor hermanos, pareja, ¿por qué no? Socios, amigos, los otros, y cómo generas también ese feedback y cómo te alimentas a través de lo que el otro puede llegar a ofrecer. Una muy buena semana, demasiado, demasiado buena para Sagitario, tomando como referencia que Venus también acaba de ingresar hoy, sábado 13, a Leo en la casa 9, es decir, tu casa, Sagitario. Esto de que llegue Venus a la casa 9 para un Sagitario en Leo, esto es como ese familiar que llega cargado de regalos que viene del extranjero. Imagínate que estás en tu casa y viene ese tío que no te visita hace muchos años y llega cargado de regalos, llega cargado de sorpresas, llega cargado de invitaciones, llega cargado de momentos agradables. Mira, esto te sirve para esto y como que maravilla un poco, ¿no? Con la realidad. ¡Wow! ¡Qué delicia que está, que llegó este familiar a casa! No solamente por lo que nos trae como presentes, sino también por lo que sentimos. Venus es un planeta de sentir, entonces al visitar tu casa 9, esta semana sí podemos decir que llega o simplemente se da algo dentro de ti de mucha satisfacción, de ver el placer y el gozo acerca de lo que o estás aprendiendo o estás trabajando, o simplemente el conectarte con alguien que te nutra. Venus en Leo también en la casa 9 haciendo este aspecto a Sagitario da esa sensación, ¿no? De que me estoy gozando este momento, de qué rico que esto no se acabe, así sea un café, así sea un regalo, así sea una atención. Tengamos en cuenta que desde la astrología Venus en Leo se caracteriza por algo que me visto, algo que me pongo, algo que me pasa, que por lo general, uy, como que qué agradable, ¿no? Qué agradable que también la vida se puede disfrutar. Es como esa sensación para Sagitario, lo cual pues es muy benéfico, muy buen aspecto con Neptuno, muy buen aspecto con el tema de trabajo. Claro, Sagitario debe tener en cuenta un tema importante que esto va a estar pasando el día viernes 19 y lo que veníamos mencionando, ¿no? El paso de Quirón en Tauro en la casa 6, sobre todo porque ahí está Marte. Entonces, tomando la fotografía del universo a través de este lenguaje astrológico, pues también cabe resaltar que esa luna nueva pone de presente no solamente lo que podamos hacer con terceras personas, sino también asuntos que debemos hacer, Marte en Tauro, casa 6, en la cotidianidad, sobre todo en temas de salud pendientes o algo que de pronto deba yo cambiar en mis rutinas. Quirón y Marte, recuerden eso, aprovechen mucho, sobre todo a Marte, que lo van a volver a tener hasta dentro de 2 años en dicha casa. Entonces es como que momento de modificar las cosas, cortar algo que sí va y que definitivamente valdría la pena ni echarle más leña al fogón porque vamos a apagar la hoguera. Es como también ahí hay un trabajo interesante que hacer, ¿no? Hay Sagitarios en el público. Ustedes me ayudan mucho los que están en TikTok con su tap tap, los que están en Instagram con sus comentarios. Usualmente no lo hago, pero dentro del mundo de las redes sociales, pues también eso ayuda mucho a que el live tenga una conexión distinta cuando utilizamos las herramientas de por qué fue diseñada las redes.
Entonces también sería muy bueno utilizar esto, ¿no? Obviamente, muy agradecido. Aprovecho hoy sábado para enviarles un abrazote a todos los que se levantan conmigo al horóscopo y siempre voy a felicitar a Piscis porque quedarse hora y media viendo el live, todos los signos para llegar a Piscis, pues eso es de gladiadores, ¿no? Me parece a mí. Vámonos con el signo Capricornio. Capricornio del zodiaco, una luna nueva que se da en la casa 6. Ay, cómo les dan lo que les gusta. Pues pensar en más trabajo. Capricornio, pues sí. El 15 se celebra una luna nueva a 24 grados en el signo de Géminis, que esto corresponde si eres ascendente Sol Luna Capricornio, en la casa 6, casa de tierra, casa de trabajo, casa de planes, casa de planificación, mundo laboral, a gusto. Entonces, Alejandro, por ser ascendente y Sol Capricornio, ahí está, una luna nueva que lo invita a trabajar, a diseñar, a programar. ¿Qué hacemos? Y así está. No lo puedo cambiar, no puedo hablar otra cosa que no sea una luna nueva en la casa 6, pues es la casa del trabajo. ¿Cómo más le doy la vuelta a esto? ¿De qué otra cosa, no? Como que conectar más la emoción y las energías y el diálogo, hacer que el trabajo sea ameno. Eso sí depende mucho. Géminis es un signo dual que ofrece dos cosas, gemelo bueno, gemelo malo. En la casa 6 él está luna nueva que está diciendo, Capricornio, hay dos maneras de hacerlo, a regañadientas o busco la manera, la alternativa, Géminis, de hacerlo con buena cara. Con buena cara. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Capricornio? ¿Enojado? ¿Feo? ¿Ah? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a desarrollar los desafíos que la vida me está pidiendo? Ese es un tema para tenerlo en cuenta. No puedes olvidar, Capricornio, que además el día de hoy, sábado, el ingreso de Venus en Leo en la casa 8 también está invitando a ser compasivo. Venus en Leo, casa 8 compasivo, y también es válido con Venus en la 8 pedir ayuda. ¿Qué será la ayuda que necesita tu Venus en Leo en casa 8? Porque en la casa 8 no vemos, es una casa que nos cuesta trabajo a todos, es una casa que nos invita a hacer transformaciones, a hacer reformas, que a veces no depende de nuestro sol, es decir, de Leo. Si Venus está allí, aprender también a ser compasivos y a reconocer en qué momento requiero cambiar algo, transformar algo, o simplemente esa Venus en un aspecto tan fluido con Neptuno, en qué momento debo decir, mira, aquí no logro esto o aquí no puedo lo otro. ¿Cómo lo hacemos más en equipo? Entonces es una luna nueva que invita a eso, un Venus que ayuda muchísimo y vamos a hablar de un tema importantísimo para Capricornio, que es el ingreso, ¿se fijan? El ingreso de Quirón en Tauro este viernes 19 en la casa 5. Maestría en el arte. ¿Cómo hacemos de nuestras experiencias, de nuestras viejas heridas, Quirón, cómo le damos valor en Tauro y las proyectamos en 5 que se conviertan en porcelanas, en creatividad? Capricornio, tú eres el signo regido por Saturno que tiene mucho que ver con el tiempo, con la experiencia, y hay un viejo refrán que me encanta, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues eso es lo que está pidiendo Quirón en Tauro en la casa 5. ¿Cómo vas a utilizar las experiencias o lo que has vivido en el pasado para enamorarte, casa 5, en una creación distinta que te llene de valor, Tauro? Aprovechando también que Marte, el planeta de la acción, y donde nosotros hacemos cosas está allí, en las 5. Qué bueno que ustedes puedan plantarse con su planeta regente Saturno en Aries, un nuevo piso en la casa 4 para cimentar y edificar algo también que les dé valor a ustedes teniendo en cuenta la experiencia del ayer. No todo tiene que ser nuevo, también podemos reutilizar. Ese quizás es otro mensaje que nos habla de Venus en Leo en la casa 8, el reciclaje, el bello arte del reciclaje, de cómo transformamos, fíjense esto tan clave, cómo transformamos algo que su apariencia no es tan agradable o que incluso ya puede estar descompuesto y cómo a través de la casa 8 con Venus en Leo hacemos un reciclaje de esas experiencias y utilizamos a Quirón, que es el sanador herido que está en la 5, y le damos valor en Tauro para que lo proyecte como una creación, casa 5. Hay que utilizar el lenguaje de la astrología para saber cómo nos vamos a administrar durante esta semana que viene tan cargada y tan exigente con Venus en Leo, abriéndole paso a Júpiter en la identidad.
signo que todos tenemos. Recuerden esto. Capricornio clave, ascendentes, soles y luna. Esto está interesante para Capricornio. Este lenguaje está, mira, ahí está, me dicen maestro, no todo es trabajo, pero si la luna nueva es en la casa 6, ¿cómo salgo a decir que, ay, no, no hay que pensar en el trabajo? Pues claramente ahí, por lo menos a Capricornio sí, luna nueva en casa 6. Por eso apenas termine este live, apenas termine este horóscopo, vamos a tener clase, vea, haciendo honor a la luna nueva en Géminis. Además que Géminis es mi ascendente, entonces me cae, me corresponde por signo porque soy Capricornio y además la luna nueva a 24 grados en Géminis y Géminis es mi ascendente en la casa 6. Se termina el live, terminamos horóscopo y vamos apenas sean las 10 de la mañana a la clase de membresía de astrología. Ahí está. Sí, ven que ahí está. ¿Cómo le hago el quite a esto? ¿Cómo le hago el quite a esto? Ustedes díganme desde allá, ¿cómo me quito de ahí? ¿Se dan cuenta que no? Así está la cosa. Les da risa por acá, maestro. Me encanta tu genialidad. Mira, me encanta como tú lo dices. Así es, maestro. Somos Capricornio y los Capricornios siempre trabajamos. Ah, mire, ahí salió alguien. Venga, le ayudamos al maestro que está ahí como abogado. Venga, venga, le echamos porras. Venga, le digo que sí, que por ahí es. Venga, lo acompaño venga, lo acompaño en su tema laboral para que se sienta que no está solo. Mira, tiene razón, somos muy dedicados. Yo también soy Capricornio, ascendente, mira. Luna Capricornio, así es. Mira, ahí está. Por eso la clase es ahora. Los que todavía no están en la membresía están a tiempo. A tiempo que vamos a estar hablando de astrología viva, la astrología y el lenguaje universal que vamos a estar hablando todos en unos años adelante. Hoy es de pocos, en unos años adelante este lenguaje será de todos, de muchos. Hoy es de muchos, unos años adelante será un lenguaje que todo el mundo hable. En unos años adelante, el lenguaje de la astrología será un lenguaje que todo el mundo hable, incluso los niños, desde el colegio. Ahora, primero empezó de pocos, ahora es de muchos y a futuro de todos. Qué bueno. Por lo menos eso me da motivo para pensar y hablar de Acuario, porque como la astrología no es separada, Acuario inicia el lunes 15 con una luna nueva en la casa 5. Las creaciones. Además, una luna nueva que está muy, muy cargada de su planeta regente, o sea, Urano, en el signo del pensamiento, mostrando y sacando nuevas creaciones y nuevas maneras de enseñanza, nuevas maneras de apertura en la vida. ¿Qué será, Acuario, eso tan nuevo que va a salir de ti? Utiliza la pintura, utiliza la escritura, utiliza a Géminis. ¿Qué es utilizar a Géminis en la casa 5 con esta luna nueva? Distintas alternativas por donde ustedes puedan filtrar toda esa creatividad que les está dejando Plutón en su esencia en la casa 1 para que ustedes puedan ser los grandes precursores de ofrecer unas alternativas distintas de creatividad, aprendizaje, algo lúdico, algo nuevo. Algo nuevo quizás no porque no sea conocido en el mundo, no porque tengan que salir a inventarse, mejor dicho, una locura a lo acuariano, no, sino con su esencia. Esto también está pidiendo mucho la esencia tuya, por eso la luna nueva se da en la casa 5. Nadie puede hablarlo como tú lo hablas. O todos podemos hablar de muchas cosas, pero no como tú lo haces. Específicamente tú lo haces. Esa es la reseña, ¿sí? Muchas huellas digitales, pero no todas las huellas digitales son iguales. Entonces, de eso, o las huellas dactilares, ¿no? El dactilar hacia lo digital, ahora que está tan de moda la IA y todo eso. Todos tenemos huella dactilar, pero no todas es igual. Entonces ahí es donde el mensajito que le está dando, tomando como referencia que Venus, el planeta del amor y del gusto que está en Leo, trabajando mucho el empoderamiento, está en la casa 7. Con Plutón allí, esto invita a la creación y a la destrucción. Las dos. Acuario es una semana no solamente de crear con el otro, sino también de destruir viejas versiones. Toma a Plutón desde el lado tuyo para sepultar, ¿sí? Aquellos temas que ya no van y que ya no resuenan contigo, con tu nuevo yo.
Y dale vida también a Venus que está en Leo, disfrutar en pareja. Claro, Venus en Leo nos invita a aportarnos ese traje de león de Nemea que hablábamos al inicio del live. En la casa 7, de una u otra forma, nos está conectando con los demás. Tomando estas dos referencias, no se trata ni de polarizarse, solamente en transformarme y esperar a Acuario a estar totalmente perfecto para relacionarme con el otro. Pero tampoco se trata de que el otro va a venir a salvarme. Es decir, que aquí la 1 y la 7 están esta semana muy punzantes para Acuario y justamente la idea de la energía que marca la define Quirón. Obsérvese que aquí la entrada de Quirón, saco mi lápiz, la entrada de Quirón en Tauro va a corresponderles a ustedes justo en la casa 4. Y Quirón está siendo el modulador, ¿sí? Sobre Plutón en este caso y sobre Venus. Técnicamente lo que conocemos como un aspecto cuadratura. Entonces, estos puntos de cuadratura y oposición frente a Plutón y a Venus en el eje 1-7 y tomando como referencia a Quirón en el fondo, que es del piso de mi vida, donde me siento seguro, casa 4, pues ahí es donde Acuario necesita empezar a negociar con estos tres puntos de su vida. Mi piso, mi casa, mi hogar, mi maestría, mi experiencia, ¿sí? Lo que ya he vivido con Venus en Leo en 7 relaciones pasadas, que hace un aspecto cuadrante y que no se quede solamente como experiencias del ayer, sino que además me nutran y me dé esa facilidad de decir, claro, ahora me voy a administrar, ustedes Acuario, distinto con la pareja que viene, aprendiendo de las cosas del fondo del piso donde está Quirón, del ayer. Es muy difícil si no nos arriesgamos. Ah, que si es época de arriesgar para Acuario, sí. Que si es una manera de, una semana y una manera de apostarle al amor, también. Eso es lo que está pidiendo Venus en Leo en las 7. Nada está garantizado. Ni siquiera Acuario en este momento de tu vida puedes garantizar que vas a dar tu mejor versión. Puedes tener la idea, pero nada garantiza que esa sea la mejor. Va a haber otra mejor y va a haber otra mejor y va a haber otra mejor. A la final del día, Plutón te está enseñando que como es un tema de proceso, abandonar la idea del resultado y disfrutar más de lo que se está viviendo en el hoy. El tiempo es hoy. ¿Qué tal si te sigues perfeccionando con Plutón en Acuario y se nos va la vida y sin saber si esa vida o ese mañana llegue? Muy reflexivo, muy puntual. De riesgo, pues ahí está Plutón, nada que hacer. Y Quirón que hace lo suyo, ahí está. Acuarios del zodiaco, ahora sí empezó la carrera de la vida a marcar otras líneas. Acuario del zodiaco, ¿dónde están ascendentes, soles y lunas acuarios? Que nos pongan en este punto de reflexión. Creo que hay bastantes. Si hay por acá, maestro, qué bonito mensaje para Acuario. Coincido con eso también. Sí, está lindo. Ellos vienen en un tema ahí. Soy Luna Acuario, maestro, ¿también aplica? Sí. Todas las perspectivas que hemos venido hablando aplican para ascendentes, soles y lunas o personas que tengan muchos planetas en ese mismo signo. Ahí es donde van a encontrar mayor potencia. Bueno, vamos a mirar a Piscis. Piscis del zodiaco inician el lunes 15 de junio con una luna nueva, renovada, en la casa 4, piso, el hogar. El hogar, la seguridad. Qué interesante para Piscis tener una luna nueva allí que le permita plantar unas ideas mentales, unas ideas distintas acerca del pasado, acerca de lo que ustedes han vivido y sobre todo de lo que significa la casa 4, es decir, su seguridad emocional. Cuando la luna está en la casa 4 es muy benéfico para Piscis porque es muy conocido, es un terreno que para la luna dice, "Ah, aquí conozco y sé de qué viene, de ahí se nutre la luna. Ahora está siendo fecundada por el sol y esto es lo que da la famosa frase de luna nueva, que en Géminis no es otra cosa más que plantar una semilla que brinde una seguridad más genuina, sol y luna, de manera emocional interna y dejar menos en el afuera. Ese es un mensaje lindo tratándose de que la luna y el sol vienen muy huracanados, ¿no? Vienen muy eléctricos por el tema de Urano, que también está haciendo una plantación o un ofrecimiento distinto a la casa 4. Ahí va Marte también, próximo a hacer una conjunción con Urano que va a estar marcando un antes y un después para Pisces, ya no solamente por los eclipses,
sino que pide como mucho movimiento y mucha acción de piso. Piso incluso terrenal, piso de vida, piso de finanzas, piso de muchas cosas. Ustedes saben que esa es un área muy sensible de nuestra vida. Ahí es donde termina la noche, ahí es donde termina el día, incluso ahí es donde termina hasta nuestra vida o nuestro ciclo humano, en la casa 4. Al polvo volveremos. Entonces es una luna nueva también que invita como a hacer más énfasis en estos asuntos de seguridad emocional sin dejar de lado, claramente, que uno de los aspectos más favorables que van a tener ustedes también es la entrada de Venus en la casa 6. Un Venus en la casa 6 invita mucho al trabajo de aprecio, al trabajo de autoestima y al trabajo de cambios y cotidianidades que ustedes puedan hacer para sentirme mejor. Venus en Leo en la casa 6, ¿cómo hago esto para sentirme mejor? ¿Cómo también, por qué no decirlo, me resuena con algo por allí de cambiar rutinas, sí, típico de la casa 6, unas rutinas que sean como más leoninas o más Venus en Leo y que me llenen más de autenticidad acerca de lo que quiero hacer. Ahí hay bastante que ustedes pueden aprovechar, sin dejar de lado que Quirón está próximo a ingresar o va a ingresar este viernes 19 de junio a Tauro y eso toca que activa la casa 3. Algunas viejas heridas que quizás se están replicando en el presente, que si no se trabaja o no se le da Quirón, cuando digo no se le da Quirón me refiero terapia, si no se le da terapia a la casa 3, pues entonces llega Quirón con Tauro a mostrar más lo que hace falta o lo que no se ha hecho y a dejarle ver poco a Piscis lo que sí ha logrado. Aquí también hay que negociar esos puntos, ¿no, Piscis? Hay que hacerlo como más énfasis. Creo que es importante también en esta temporada y lo que ha sido Neptuno y lo que ha sido la transformación de los nodos para ustedes, tener mucho énfasis en el tema mental, que es lo que pide Urano, sobre todo, porque déjate la luna nueva. La luna nueva es el lunes y pasa la semana y hace su ciclo de 6 meses, pero Urano está ahí y se va a quedar ahí 7 años. Entonces creo que Urano está pidiendo una camisa distinta eh, para la talla que ustedes tienen ahora. Creo que hay que hacer una medición, hay que hacer unos trazos distintos que permita manejar la energía diferente. ¿Qué puede llegar a ser relativamente retador? ¿Qué puede ser retador para Piscis? Claro, si Venus, analizándolo desde acá, Venus ingresa a Leo a la casa 6, se opone a Plutón que ya está de pleno retrógrado en la casa 12, y ahí 6 y 12 son como las enfermedades o las dolencias, que a veces no tienen que ser enfermedades graves, pero sí dolencias o temas que no logro entender. Todo lo que toque la 12, de una u otra forma, va a ser activado por algo que esté pasando en la 6. Interesante también que ustedes puedan hacer como esas reflexiones de qué es lo que invita a la luna nueva en ese eje emocional y de adultez, quizás un poquito decirlo, ¿no? Ahí Saturno los tiene siendo como muy austeros también, en cierta medida como que trabajar prioridades, ¿no? Siempre que tenemos a Saturno en la casa 2 pues nos va a hablar de prioridades, cómo priorizamos nuestras finanzas, nuestro mundo económico y cómo también vamos diciendo qué sí va, qué no va, y con la urgencia de lo que se requiere hoy. Es quizás lo que puede colocar Marte. Muy bien, mensajes para los 12 signos, mensajes para los 12 signos a partir de este lunes 15 hasta el domingo 21, de estar viendo todo el zodiaco a ver cómo se acomodan las energías. Pues un abrazo para todos ustedes, nos vemos en clase de membresía ahora a las 10 de la mañana. Gracias también por esta participación, gracias también por sus mensajes, gracias también por estar siempre presente en esta línea, por acompañarme sábado a sábado con estos mensajes que los hago con la mejor de las intenciones. Recuerden, para algo ya más privado, para algo más personalizado, pues siempre se recomienda mucho ver la carta natal, obviamente ver los tránsitos que hay en el momento, progresiones, la revolución solar, porque cada uno está hablando una partecita de la línea de tiempo que estamos transcurriendo ahora. Esto es algo más general, también que lo hacemos los sábados. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Los que no están suscritos en TikTok lo pueden hacer. Y ahí en el canal de YouTube ustedes van a encontrar todos los videos y van a encontrar todo el video completo, porque a veces por estas plataformas no deja compartirlo todo lo que dura. Entonces creo que desde ahí también podemos obtener un mensaje distinto
para que ustedes lo puedan aprovechar. Pues un abrazo para todos y nos vemos ahora en clase, a los que están en la membresía y los nuevos, bienvenidos también. Feliz fin de semana, feliz sábado 13 de junio, cuídense mucho, gracias por sus mensajes, gracias también por sus donaciones, los que hicieron donaciones en YouTube, sus aportes, gracias también por el tiempo que ustedes dedican a estos live que a la final resultamos haciéndolo juntos. Cuídense mucho, feliz fin de semana y feliz luna nueva en Géminis este lunes 15 para todos ustedes. Chao, chao.